Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 16 de agosto del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Primero, la mesa virtual. Allá está, del otro lado, Marcia Collazo. Buen día. Buenos días. Bueno, como ven, no soy Marcia Collazo, soy un aliens con una extraña voz. Yo tampoco soy Emiliano Cotelo, soy un aliens con una extraña voz. Vengo peleando con ella desde hoy temprano. Bueno, estoy igual que vos y realmente creí que me estaba mejorando porque el martes fue mi peor día. Pero bueno, como uno habla mucho, Emiliano, y tú me comprenderás porque tú también estás dentro de esas generales de la ley, la garganta paga el precio. Sí, es ese tema y son otros, ¿no? Andan estos bichos dando vueltas que han afectado a mucha gente. Pero quería agregar a las consideraciones de ustedes tan lindas sobre el clima y las golondrinas. No olvidemos a las acacias que están floreciendo con sus hermosísimas flores amarillas por todos lados. Bueno, en la polarización apareció la tercera vía. Siempre. Marcia hace entrar en la discusión a las acacias. Y no sé qué va a decir Alejandro, pero bueno, sigo con los saludos. Alejandro Abal, buen día. Buen día, Emiliano, amigos y audiencia. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Empezamos, vamos con un tema de la actualidad de acá de nuestro país. Uruguay arrastra desde hace décadas altos índices de deserción en educación secundaria. Para provocar una mejora sensible en estos indicadores, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, lanzó una propuesta que generó polémica en medio de la campaña electoral incipiente. ¿En qué consiste? En pagar un incentivo económico a los jóvenes más pobres que culminen el liceo o la UTU. En el planteo hay concretamente dos bonos. Uno de casi 80.000 pesos a valores de hoy, a aquellos estudiantes de familias de los 2 quintiles de ingresos más bajos que culminen quinto año de secundaria antes de los 18 años. Y otro bono mayor de unos 158.000 pesos a los alumnos del mismo sector social que terminen sexto de secundaria antes de los 20 años. Ayer acá en Perspectiva entrevistamos al respecto a Agustín Iturralde y Gonzalo Baroni, economistas que integran los equipos técnicos de Álvaro Delgado. Iturralde explicaba de esta manera cuál es la idea. Es una política de shock mientras la transformación educativa avanza. Esto no tiene por qué ser para siempre. Más bien pensamos que no es para siempre. Pensamos que es una etapa en el que en los próximos años podamos dar, a partir de un incentivo de distintos tipos, pero en particular ahora estamos agregando uno económico importante, dar un salto en la cantidad de jóvenes pobres que terminan el liceo. Este bono se agregaría a otras iniciativas similares que existen hoy. Están las becas Bachilleres INEFOP, las becas BUTIA que otorga el Ministerio de Educación y Cultura y también un plan piloto llamado Más Talento que está implementando la Intendencia de Paysandú. La propuesta de Delgado se diferencia de ellas porque abarcaría un número mayor de beneficiarios, manejaría montos mayores y se pagaría de una sola vez al final del curso correspondiente y no mes a mes o con cierta periodicidad como sucede con las becas tradicionales. El costo estimado de esta medida, $32 millones anuales en su etapa inicial. La cifra podría duplicarse en caso de lograr un salto de igual magnitud en la cantidad de jóvenes que terminan secundaria. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Juan empieza. Bueno, lo primero que quiero decir es que el abandono en quinto y sexto año de secundaria está indicando algo muy claro. Es decir, y eso algo muy claro es que no sirve para nada. Porque si los primeros 4 años no tienen abandono y los otros 2 se abandonan, es porque la gente, las familias, las personas, los jóvenes, se dan cuenta que eso no sirve para nada. Entonces, ese es el problema de fondo. Entonces, la medida de pagar, solamente de pagar a los que terminan, solamente se le puede ocurrir a un economista liberal y que piensan que las cosas se pueden arreglar con dinero. Pero en realidad lo que piensan es que lo que quieren es arreglar los números. Es decir, es cierto que podrían arreglar los números, pero no arreglan el problema
de que los 2 últimos años los preparatorios que estaban concebidos como entrar a la universidad, ahora que no han sido cambiados y no han sido rediseñados, no sirven para nada. Entonces, con el dinero, por más dinero que pongan millones de dólares, esas personas que siguen esos 2 años no van a haber mejorado nada y no van a servir para nada igual. Bueno, y tal vez creo que se podría llegar a crear un mercado de venta de pasajes de año, inclusive, ¿no? Porque yo me imagino una persona que dice, bueno, si yo voy a cobrar $4.000 cuando termine el sexto, ¿por qué no arreglo con algún profesor para que me pase de grado? Y entonces se crea un mercado de pases fantástico. Es decir, que eso también debería pensarlo un economista, que es decir, los mercados ilícitos cuando se crean cosas que están mal. Bueno. A propósito de este punto, comento para los oyentes, mientras Juan exponía la idea esa del mercado, ¿cómo decías? Mercado de pases. Bueno. Teníamos a Alejandro al lado mirándolo con cara de ceño fruncido, como diciendo, ¿qué está diciendo Juan? Y del otro lado a Gonzalo riéndose de la imaginación de Juan. A ver. Bueno, yo creo que es algo así como, esta medida es algo así como, sería más barata, por ejemplo, pidiéndole simplemente a los que hacen las estadísticas que retoquen los números. Les saldría mucho más barato, porque en realidad lo único que van a conseguir es cambiar los números. No van a cambiar, es decir, en la sociedad no va a cambiar nada con esto que van a hacer. Entonces yo creo que sigue siendo urgente el cambio educativo que ahora ya tiene 25 años de atraso, ¿no? 25 años de atraso desde el momento que se interrumpió la reforma de Ramos. De modo que creo que ese es lo que hay que retomar. Y yo creo que también, usando esta idea de los economistas, se podría proponer que para bajar a los asesinatos, un incentivo económico, que los que a fin de año no hayan asesinado a alguien se le dan un premio por no haber asesinado a alguien, de modo de esa manera bajar los asesinatos y mejorar los números de la seguridad. Pero, en fin, los economistas liberales son imaginativos. Ahora ya, a propósito de lo último que dijo Juan, la reacción vino de carcajadas entre Gonzalo y Alejandro. ¿Por qué? No, vamos a dejar que Marcia, que es la educadora, comente, porque si no le estamos usurpando su lugar indebidamente. Agrego a propósito de lo primero que señalaba Juan, agrego la respuesta que dan Baroni e Iturralde en la entrevista de ayer. Ellos dicen que la apuesta de este gobierno, que aspira a continuar en la próxima administración, es a que efectivamente la oferta educativa mejore por la vía de la transformación que se está implementando. O sea, la apuesta de fondo es esa. Pero como ese es un proceso que lleva tiempo, lo que se busca con este instrumento del bono es capturar, entre comillas, a quienes ya no van a llegar a tiempo a esos cambios, a quienes hoy están ahí teniendo que terminar o no terminar secundaria, bueno, a esos retenerlos, entre comillas, empujarlos por la vía de un incentivo económico. Pero eso es falso, lleva tiempo, no lleva 2 años, porque solo hay que cambiar 2 años. Es decir, el problema está en los 2 últimos años. Entonces lo que hay que cambiar es modificar esos 2 años nada más. No lleva 20 años la reforma educativa. Pero ellos entienden que no da, que el margen no da para que en 2025, 2026 ya pueda haber un impacto, y por eso proponen este instrumento. Por supuesto, la discusión sigue. Vamos con Marcia ahora. Bueno, hay que decir muchas cosas. En primer lugar, en el tren de la imaginación de Juan, yo creo que también se podría crear varias sociedades de especulación con acciones, ¿no? Y entonces, bueno, compramos acciones de educación secundaria, de UTO, etcétera, etcétera, y vamos viendo, según las tasas de egreso, etcétera, etcétera, y al mejor postor, vamos viendo si nuestras acciones suben o bajan y obtenemos ganancias, o rifamos. Podría ser una gran idea rifar egresos, ¿por qué no? En fin, estamos hablando de un delirio propio de una campaña electoral. Es una propuesta de campaña electoral, es un anzuelo que se ha lanzado al mar de la campaña electoral, muy desafortunado, para mí de carácter descontextualizado, repentino y oportunista,
pero que además vulnera, fíjense ustedes, ¿no? Vulnera los propios postulados y los propios sesudos estudios que se han hecho en el marco de la transformación educativa. Porque miren que la transformación educativa, más allá de que yo escribí un artículo reciente, que invito a la audiencia si lo quiere leer, escribí un artículo en la publicación virtual El Día Viva Valle. Es una publicación virtual de colorados, colorados, vallistas, que quieren reunir a pensadores nacionales en torno a estos temas. Y yo escribí hace 15 días un artículo que está en la web sobre educación. Bueno, me parece justamente, hasta vulnera los propios postulados y los propios sacrificios y esfuerzos de los actores y técnicos de la transformación educativa. Yo no estoy de acuerdo con esa transformación educativa, pero respeto profundamente a sus actores y técnicos, algunos de los cuales han sido mis docentes en la Universidad Católica. Entonces, bueno, realmente, parte de una campaña desafortunada, además en la elección temática y en sus destinatarios, en la forma en que se dirige a sus destinatarios, con quienes no nos podemos meter, no podemos toquetear alegremente el ámbito de la educación, porque ese ámbito y el de nuestros chicos más vulnerables debe ser tratado con el mayor de los respetos, con el mayor de los cuidados, de las ponderaciones y agrego de los conocimientos y de la información. Todo lo cual no se ha hecho. Yo acá lo que veo es una maniobra no solo de un presidenciable, sino de un gobierno, porque acá está de por medio el director de educación que ha hecho suya la propuesta. Por lo tanto, yo acá veo una maniobra de un gobierno dirigida a favorecer y tener en cuenta tan solo el interés propio y particular de un partido o de una fracción político-partidaria, ¿no?, a expensas de bienes mayores, que no se tocan alegremente, y mucho menos cuando el propio gobierno ha llevado adelante una transformación educativa. Pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, a ver, que es propio de un pensamiento economicista liberal, ya está más que claro. Pero los términos degradantes que se emplearon, zanahoria, se empleó el término zanahoria, es una total falta de respeto, no solo a los estudiantes, sino a sus padres y a los educadores en general. Pero además quiero decir que acá hay cosas que inducen a la confusión. Se habló de que este gobierno es el que mayor cantidad de becas ha dado. Falso. Empecemos por decir que el programa Uruguay Estudia presupuestó en 2019 154 millones de pesos y un año después, cuando asumió este gobierno, ¿saben qué hizo? Suprimió 10.000 becas del programa Uruguay Estudia, digámoslo con todas las letras, las suprimió. Aclaro ahí, por favor, simplemente para que la información sea más amplia. Ayer esa pregunta estuvo en la entrevista con los dos invitados y Gonzalo Baroni señaló que era falso lo que se estaba denunciando y dio números en el sentido contrario. Prometo que vamos a tratar de ordenar ese tema para que, bueno, ojalá se entienda un poco mejor. Bueno, pero a ver, yo abuelo de pájaro, Emiliano, suprimió 10.000 becas del Uruguay Estudia, que era un programa aprobado por la OPP por las ventajas que tenía de acompañamiento continuo. ¿Ustedes creen que aunque les diéramos 10 millones de dólares a esos chicos más vulnerables, iban a lograr egresar solitos con su alma en 2 años? No lo iban a lograr. Eso solamente puede arrancar de alguien que tiene un total desconocimiento de la educación y de la realidad educativa. Y agrego, las becas del MEC ya existían. Existía el programa Uruguay Estudia que nucleaba a muchísima gente. Ya ves que suprimieron 10.000 becas, o sea, la cantidad era mucho mayor todavía. Pero además existía la que hoy es beca Butiá, que cubre hoy a 14.700 estudiantes. Resulta que esa beca, no es, con ese nombre, las becas del MEC, cubrían a 15.000 jóvenes en todo el territorio nacional y tenían cupos especiales para 19.000 personas afrodescendientes, 18.000 con discapacidad, y existía la beca de posgrado Carlos Quijano. Entonces no me digan que no existían, es falso. Y por último... No, pero a ver, perdón, nadie dijo que no existieran, justamente. Este es un instrumento que se suma a las becas que ya existen. Se suma. No, Gonzalo Baroni dijo que era el gobierno que mayores becas había instrumentado, y no es verdad, porque suprimió las 10.000 del PUE y dejó... el gobierno suprimió esas 10.000 del PUE y dejó una especie de desierto durante 2 años. Hasta que en 2022 INEFOP, que quiero agregar porque a mí no me gustan las siglas sin explicarlas,
INEFOP es el programa, a ver si lo encuentro, bueno, de formación profesional, ¿verdad? Es un programa nacional de formación profesional. Y fíjense que otorgó 3.500 cupos contra los 10.000 que suprimió. El INEFOP, no hablo de la beca Butiá. Y limitó el acceso hasta los 20 años de edad. Y el programa Uruguay Estudia no establecía esa limitación etaria. Entonces, y vuelvo a repetir, los estudiantes más vulnerables no van a egresar por la fuerza del dinero. No es verdad. Lo que estamos haciendo es mercantilizar un bien que por su esencia no debe ser mercantilizado, que es la formación integral del ser humano mediante la educación. Seguimos. Bueno, ahí está uno de los puntos de esta discusión, ¿no? Si ya hay becas, si ya hay distintas formas de becas que procuran objetivos similares, ¿por qué no cabe agregar un instrumento más, ¿no? Ese es uno de los puntos. Pero a ver, Gonzalo estaba pidiendo la palabra, Alejandro también. Si quiere leer, no. Alejandro, ok. Bueno, yo no puedo ser tan crítico como mis contertulios, por el simple hecho de que soy un convencido de que todo el sector educativo en Uruguay en los últimos 40 años ha sufrido un deterioro impresionante en comparación a lo que era. Nosotros éramos el país con el nivel de educación tal vez más alto de América Latina. Hoy día estamos entre los últimos en este tema de la deserción escolar. Es vergonzoso el nivel que ocupa Uruguay. Entonces, algo hay que hacer. Ahora, cada vez que se trata de hacer algo con el sistema educativo uruguayo, hay reacciones que son tremendas. Ahora, yo fui amigo de Germán Rama, trabajé con él, soy yo amigo de Javier Bonilla, así que sé de adentro, ambos fueron presidentes del CODICEN, sé de adentro las dificultades que hay para tratar de cambiar nada. También fui amigo de nuestro contertulio Manino Mercader, que siendo ministro de Educación me dijo: yo con educación no tengo nada que ver. Ministro de Educación, nada que ver. Yo soy una especie de ministro de Justicia, me dijo, porque él con la educación no se podía meter. Entonces, que haya iniciativas que tratan de mover esto, que para mí son siempre bienvenidas. Para mí es muy bienvenida la iniciativa de Robert Silva y compañía de comenzar con una reforma educativa, que es esencial. Y escuchando ayer a Gonzalo Barón y a Agustín Iturralde, que hay gente que es del ramo, Gonzalo Barón, y aparte de la simpatía que le tengo, porque fue con tertulio y coincidimos en algunas tertulias, y justamente interrumpió su periodo de tertulia para ir a hacer un posgrado a Inglaterra sobre reforma del Estado, sobre todo reforma educativa. Es decir, no es gente que está improvisando, no es gente que está diciendo lo primero es una idea loca. Es decir, es tanto lo que hay que cambiar y es tan radical la forma en que tenemos que cambiar nuestras políticas con respecto a cómo educamos a nuestros jóvenes, que yo, en principio, cualquier iniciativa que venga, creo que hay que estudiarla. Ahora, tanto hay que estudiarla. No, cualquier iniciativa. No, digo, desde el Partido Independiente se salió a discrepar, ¿no? Bueno, Juan Pedro Mir, que integra el Partido Independiente, correcto, llegó a decir que esto era un mamarracho o algo por el estilo, ¿no? Disparate, creo que. Disparate. Correcto. Está bien. Yo digo, y ahí retomo un poco lo que decía Marcia. Y ella sabe muy bien, todos sabemos lo difícil que es avanzar en este tema. Yo no entiendo por qué el Partido Nacional, porque no fue solo Juan Pedro Mir el que dijo esto, Renato Perti, Héctor Florit, el propio Robert Silva, dijo que los agarraron, que evidentemente no fueron consultados. Ahora, Robert Silva es el que está liderando este proceso de reforma educativa. Existe una coalición, existe Edu 21. Bueno, Edu 21 existió. Bueno, pero existió y fue un gran esfuerzo. Existió. Porque había un documento de todos los partidos. Hay un documento de Edu 21. Es decir, está diagnosticado
el problema con gente de todos los partidos políticos. La reforma de la educación eso sí que tiene que ser una política de Estado. Nos va la vida en esto. Entonces, la crítica que yo le hago, porque no soy un experto en el tema, como es evidente, pero la crítica que yo le hago es ¿por qué largaron esto así? Sin primero llamar a gente como Robert Silva, como Juan Pedro Mir, como que están en la coalición, y decirle, muchachos, ¿qué les parece esto? Estudiémoslo. Bueno, lo que pasa es que es una propuesta de un candidato Sí, pero de la es coalición, demasiado ¿no? importante. El candidato del Partido Nacional. Casualmente en tiempo electoral. ¿Perdón? Casualmente en tiempo electoral. Ah, bueno, claro. Por suerte es en tiempo electoral. Por lo que Así decía que- Gonzalo. Yo mi comentario es ese. Yo cualquier idea que sirva para remover esto, porque realmente estamos en un pozo y se están haciendo esfuerzos para tratar de llevar adelante una reforma educativa absolutamente necesaria. Y se necesitan nuevas ideas y nuevos enfoques. A mí no me importa que sean liberales o lo que sea. Tienen que ser nuevos enfoques. Tenemos que salir del pantano en el que estamos, en los últimos puestos de América Latina. Entonces, yo lo que no entiendo políticamente es por qué no hubo más consulta o por qué si me dicen que es por la campaña electoral, bueno, este no es un tema para jugar en la campaña electoral. Tenemos 1000 temas más. Esto tiene que ser un consenso. Y ahora sí, a Alejandro, que hasta ahora no habló. Bueno, casi todo lo que dijo Gonzalo, tómenlo como dicho por mí, casi todo, realmente. Estoy bien de acuerdo con todo lo que has dicho. De todas maneras... Me sorprende enormemente. No es la primera vez que coincido contigo. Bueno, de todas maneras, yo me pregunto, a ver, en Uruguay no podemos mirar a supuestos en los cuales en los barrios más carenciados, que es donde se plantea sin duda el problema con más intensidad, ¿han habido soluciones? Pues sí, las han habido, y clarísimas. Miren ustedes el Jubilar, miren el Impulso, miren Los Pinos, y ¿cuál es la deserción? 3 instituciones que están en los barrios más carenciados de la capital, y en el cual la gente no viene de los barrios de la costa, sino que viene de esos mismos barrios. ¿Cuál es el nivel de egreso? Es prácticamente el 100%. Y no es porque sean más blandos ni favoritistas de nada. ¿Y por qué no miramos un poco qué pasa ahí? ¿Por qué lo ignoramos? Digo, yo con toda franqueza, a mí me impresiona. Me impresiona que todos cerremos los ojos frente a una realidad que increíblemente se presenta en Montevideo y en los barrios más carenciados. Y que no es con gente de otros lados, sino con gente de ahí. Caramba, no digo que haya que tomarlo como un modelo absoluto, pero por lo menos investigar, tomar en cuenta lo que está pasando ahí, con resultados a veces notables, no solo en el nivel de egreso, que ronda el 100%, nivel de egreso de secundaria, sino que además han tenido, bueno, muy buenas actuaciones en competencias internacionales. A mí Hasta ahora podría decir que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Alejandro. Bueno, gracias. Me alegro de que estés de acuerdo, pero es natural que estés de acuerdo porque realmente es algo que uno le asombra que no se tome en cuenta, ¿no es verdad? A mí eso, al margen de la propuesta concreta que teóricamente abre este debate, es algo que me tiene muy preocupado de cómo todos cerramos los ojos, o aparentemente cerramos los ojos, y no prestamos atención a ese fenómeno que no es una cuestión absolutamente pequeña, no, es bastante grande, y que ha obtenido resultados increíbles, increíbles. Y ahora, al margen de eso, vuelvo de vuelta, ya que es la oportunidad de hablar de la educación, a lo que ya he mencionado más de una oportunidad y en lo cual mucha gente creo que está de acuerdo. O cambiamos la Constitución o la aplicamos. Cuando se dice que los padres tienen el derecho de elegir el colegio de sus hijos, o la cambiamos y lo eliminamos ese derecho, o lo hacemos efectivo. ¿Cómo se hace efectivo? Y bueno, simplificando, porque el asunto requiere una cantidad de regulaciones que no estamos en condiciones de analizar ahora, ¿cómo se hace en Suecia o en algunos estados de los Estados Unidos?
y algún otro país de Europa, no solo Suecia, que es con voucher, ¿no? Entonces, si no la cambiamos, démosles la posibilidad a los padres de que elijan dónde enviar a sus hijos. Y seguramente van a elegir los mejores colegios públicos y los colegios privados que estén en condiciones territorialmente en particular de elegir. Pero no como estamos ahora, que por ejemplo, y lo voy a poner como un ejemplo, vivíamos en el Prado y había una señora que trabajaba en casa, venía todos los días a trabajar en casa, ayudar ayudar a la familia, y tiene 5 hijos, y resulta que, claro, vivía en los barrios más carenciados de Montevideo. Bueno, aparte de que le ayudamos con la vivienda y otras cosas que no tienen nada que ver con esto, lo cierto es que, ¿qué hizo? Como el colegio público, al cual además mandábamos a nuestro hijo también, quedaba a 2 cuadras de casa, y era muy bueno, el colegio público, tuvo que declarar que su domicilio y el de toda su familia era nuestra casa, con lo cual consiguió que sus hijos fueran a ese colegio. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Porque no tenía la posibilidad de elegir, y eligió lo que podía elegir. Y le salió muy bien, porque tiene una preciosa familia, los hijos muy bien formados en una escuela pública. Porque yo no hago cuestión de privado o público, lo que hago cuestión es que los padres puedan elegir dónde mandar a sus hijos. Y eso, bueno, no es algo que se pueda hacer en el Uruguay de hoy, salvo con alguna trampa como la que hubo que hacer en ese caso. Ahora, en cuanto a la propuesta, de vuelta vuelvo a lo que decía Gonzalo, no lo voy a repetir, estoy realmente de acuerdo contigo. Estoy realmente de acuerdo contigo, salvo quizás en cuanto que no sea lo más oportuno este momento para plantearlo como una bandera electoral. Yo creo que sí que hay que plantearlo como una cuestión electoral. Creo que es el momento de entrar en el escenario de la programación de un futuro gobierno, de quien sea, y que el tema debería ser planteado por todos como en primerísimo lugar. Alejandro, O sea, la Alejandro, solución que se propone podrá ser buena o no. Bueno, yo no quiero entrar a discutirla en sí mismo, pero por lo menos es una propuesta concreta de algo que podemos compartir o no, o podemos decir que ayuda a algo o no ayuda a nada. Sí, Marci, si me permite. Disculpen porque estoy lejos y todavía con la garganta tan deteriorada. Yo quisiera invitar a reflexionar en que sí, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ustedes han dicho en cuanto a que se necesita una gran concertación nacional, pero ¿saben qué es lo que más se necesita? Se necesita una política de Estado, una auténtica política de Estado en la educación. ¿Qué es eso? Es una política muy difícil de lograr, pero no imposible, capaz de trascender los puntuales objetivos concretos de cada gobierno y por ende de cada, digamos así, planificación político-partidaria, ¿no? Vinculada a ese gobierno que asume por esos 5 años. Se necesita una política que pueda trascender y convertirse en una verdadera política de nación. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué se lanza esta propuesta, que ya les digo que me parece temeraria, ¿no? Por no decir irresponsable, hasta con los propios postulados de la transformación educativa de este gobierno en concreto. Y me pregunto por qué hacer este planteo contrapelo de todo ahora. ¿Por qué, en definitiva, por qué si tan convencidos están, no lo están haciendo ya mismo? ¿No? ¿Por qué no lo hicieron cuando asumieron, por ejemplo? ¿Por qué hacerlo de esta manera repentina, a todas luces, descolgada? ¿Por qué faltarle respeto, vuelvo a repetir, ¿no? No solo a los chicos, que pobrecitos, que la situación de vulnerabilidad me parece que no están entendiendo nada. Perdonen, pero no hablo de ustedes, ¿no? Hablo de los que hacen esta propuesta, no están entendiendo nada. Porque si creen que pagándoles los van a convencer, no es un tema de convencimiento, es un tema mucho más complejo, que hace a las inserciones socioculturales y económicas de estas personas que están en los quintiles más bajos. Dicho sea de paso, si están en los quintiles más bajos y en estas situaciones de vulnerabilidad tan grandes, no hay ninguna responsabilidad de este gobierno por los casi 5 años que ya han transcurrido para no haber podido implementar acciones más estimulantes en ese contexto. Entonces, de nuevo, yo
acabo de escribir un artículo para un semanario digital que no es del Frente Amplio, es del Partido Colorado, y que yo celebro. Y que creo que si pudiéramos entre todos lograr converger en esas cosas, tal vez un día podríamos tener una verdadera, auténtica, legítima y no manipuladora política de Estado para la educación. ¿Algún comentario ya sobre el final? Juan, que empezó. Bueno, sí, yo puedo agregar algo sobre otro aspecto lateral que se mencionaba. Uno de los aspectos que se mencionaba son que las escuelas de las zonas más pudientes se están despoblando de niños. Y en cambio, entonces eso implicaría, el complemento de esta propuesta, hacer una cantidad de escuelas de tiempo completo para las zonas carenciadas. Y yo me pregunto... Sí, porque esa es la otra fórmula, la otra iniciativa, universalizar la enseñanza inicial y primaria de tiempo completo o extendido en los quintiles más bajos de la población. Bueno, yo sin ser un economista se me ocurre que es mucho más barato y más fácil y más instantáneo, y no hay que esperar 5 años, en hacer un sistema de transporte escolar. Es decir, que llevar de los barrios carenciados a las escuelas que hoy se están despoblando en las zonas ricas, y entonces hacer eso. Es decir, ¿por qué eso que se hace en otros países? Por ejemplo, Estados Unidos, uno está acostumbradísimo en las películas, la madre que acompaña al niño al ómnibus escolar. Sí, ¿Por qué no se hace un sistema de ómnibus escolares? Y entonces esas escuelas que se vacían... Forrest Gump también lo hacía. También. Esas escuelas que se vacían de niños ricos, los llenan de niños pobres mediante ómnibus, simplemente. No hay que esperar 5 años para construir todos esos edificios que quieren construir, que sería un despilfarro, ¿no? Sí, se hablaba de 150 millones de dólares por una única vez para la infraestructura edilicia de esas escuelas que albergaran a estos chicos en ese sistema de tiempo extendido, tiempo completo. Yo por 5 millones de dólares puedo proponer esta idea, que me parece más barato. Y bueno, yo creo que en realidad lo que está de por esto es que estamos en campaña electoral y es un golpe de efecto que se está haciendo, ¿no?